tardes. El Fútbol Club Barcelona, la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao son los tres primeros equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey. Falta el cuarto equipo que saldrá esta noche, veremos si con prórroga o no, entre el Betis y el Atlético de Madrid a partir de las 9 en el Estadio de la Cartuja, que va a ser la misma sede de la final de la Copa del Rey. Alfredo Somoza, muy Hola, buenas tardes. Respuesta rápida, ¿eh? Sí. ¿Betis o Atlético de Madrid? Betis. Luis Colón, muy buenas. Hola. Te he dicho qué tal estás. Mal. Ya, es que como hoy no quieres responder a ese tipo de preguntas... No, que para qué vas, no. si te acabo de responder. Bueno, a la Has segunda. dicho qué tal, he dicho Está hola. mal Luis Colón porque el Valencia perdió ayer ante el Athletic Club de Bilbao. Estoy mal porque el clima no acompaña a la vida. en Sí, general. ya. Pues llevamos 2 semanas lloviendo a hierro, como se dice en mi tierra. ¿Betis o Atlético de Madrid? Curling. De verdad. Esa es mi respuesta. Tendría que tener una reunión contigo en privado gusta- para decirte que no vayas de gracioso No porque me gusta. No. Curling voy de no, gracioso. ¿Betis o Atlético no de Madrid? me gusta el fútbol. Esa es mi respuesta. Odio el fútbol. Bienvenido a Fútbol en Radio. David Nuesa, muy buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. vas a contestar, de verdad? ¿Betis o Atlético de Madrid? Betis. Betis. Van 2-0. David, faltas tú. Betis, Qué cagón eres. 3-0. Qué cagón. Pero lo haces por el contragafe Me ha creado ya salido- por Dani Blanco. Me desde ha hace- salido del alma, del corazón. Vengo a entregarme aquí en... He tenido 2 días seguidos de dentista. Hoy me toca otro, que es en el Benito Villamarín. Uy, iba a decir en el Benito Villamarín. Me ha tocado la Cartuja. 3 días seguidos. Estoy con mucho antibiótico, así que Betis. En fin, pues 3-0. 3-0. Vamos a hacer la pregunta a los oyentes que no tiene nada que ver con este partido. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. 693 70 14 81. David, de verdad piensas ser Betis, ¿no? Betis. Es que te he visto hacer un gesto, salimos por YouTube. Bueno, pues la afortunada gente que también nos sigue por televisión podrá conocer un poco más de mi opinión. Betis. Vale. Está diciendo que no con la cabeza. No, De verdad, no. Es que es un movimiento, no. Es que tengo... A ver, son los... Vale. O sea, David ha hecho el antibióticos. contragafe de Dani Blanco, vale. 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. Hoy les voy a preguntar por Fede Valverde. Y me explico. Alexander Arnold es uno de los 3 jugadores que el Real Madrid piensa que va a recuperarse y va a estar disponible para el partido del domingo en Mestalla ante el Valencia. ¿Cuál es la posición idónea para ustedes para Fede Valverde? ¿Lateral derecho o centrocampista? Centrocampista vale interior o en una banda. Pero es lateral o centro del campo. 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. A ver, David, en serio. Dime. ¿Tú piensas que va a pasar el Atlético de Madrid? Yo pienso que va a pasar el Betis. Vale. ¿Y por qué piensas que va a pasar el Betis? Me baso en hechos. Yo he dejado el nunca dejes de creer para él si veo creo. Entonces, como lo último que he visto me da la sensación de que el Atlético de Madrid y su vestuario, incluyendo a todo el mundo, está en un modo cobarde del que no se sale, pues hoy opto por el Betis. Ojalá mañana me preguntes y te diga, pues ganó el Atlético de Madrid, pero yo, repito, abandono el nunca dejes de creer y entro en el cuando lo vea me lo creo. Cuando este equipo me demuestre que puede jugar y ganar en campos como el del Betis hoy en Copa del Rey, pues te diré que creo en el Atlético de Madrid. De momento no creo en él. Alfredo, de ¿tú momento, ¿por qué has dicho Betis? Juan Casa, el Betis, el Atlético fuera baja mucho y creo que llega en mejor momento. El Atlético ha mostrado bastantes dudas las últimas semanas y yo creo que el Betis es favorito para mí. El Atlético de Madrid se ha ganado ese derecho, mal derecho, a que cuando juega fuera de casa no confíes en él. Si fuese en el Metropolitano habríais cambiado la Yo desde respuesta. luego hubiera dado un favorito al Atlético. Lo último que vi en el Metropolitano fue una derrota con un partidazo del Bodo. Por lo tanto, seguramente también habría optado por el Real Betis Balompié. vienes crítico con el Atleti, pareces Alfredo. ¿Y Luis, tú por qué has dicho Betis? Pues porque me sentía presionado ante el conductor de este programa, así de sencillo. Tengo que ser gracioso, Sergio, que me tienes que... No me hagas reírme, por Dios. A mal tiempo buena que era. No, a ver, yo he dicho Betis... A ver, es verdad que el dato este de que Pellegrini nunca se le da bien los equipos grandes, que es cierto. Yo creo que el Betis en Copa... Es que la Copa del Rey al Betis... usando el lema de la propia competición, le mola pero mucho. Y ya no solo porque juegue en la Cartuja. ¿Sigue porque siendo si el lema jugara- de la Copa? La Copa mola. La Copa mola.
Ayer ponía eso en... Sí, se sigue manteniendo. Vale. Perdona, sigue. No, nada. Y eso que más siendo... O sea, da igual que hubiese sido la Cartuja o en el Metropolitano. Yo creo que el Betis, siempre que viene... bueno, iba a decir enrachado, pero en verdad no es que venga enrachado, pero que siempre que estén en una situación que se sientan cómodos, yo creo que el Betis en Copa, que es la competición que le mola, que es la competición en la que siempre le han traído las mayores alegrías de su historia, yo creo que siempre es superior a cualquier rival. ¿Y tú? Exactamente. Yo he ¿Y dicho tú? esta mañana el Atlético de Madrid. 3-1 entonces. Pero me ha costado una barbaridad. También me he sentido presionado por el... Por el conductor, Sí. de la pizarra, ¿no? Sí, he Vaya. dicho prórroga y Atlético de Madrid porque tiene más calidad y para eso llevan 10 puntos más en Liga que el Betis. Por cierto, muy buen análisis de Quintana de Julián Álvarez. Me ha gustado mucho. Hay una cosa en el Betis a mí que me chirría mucho y que creo que le da puntos a favor del Atlético de Madrid. Por cierto, en el Betis, ahora hablamos del Atleti, es baja el Cucho, Isco, Lo Celso, Amrabat y Bellerín. Y es que Alfredo va a ser titular Adrián San Miguel, que es el tercer portero del Betis. Ya te he escuchado muy crítico esta mañana. Tiene muchas bajas importantes el Betis, pero Pero lo de bueno, Adrián, ¿tú lo entenderías? Adrián, ya sabes lo que opino yo de Adrián. No, la verdad que no. El no año lo sé. pasado creo que hablamos de Adrián. Para mí es un portero que no es al nivel de primera división. O sea, y empiezas no con un gol en contra, pero desde luego ya no es lo que pueda hacer el portero, sino lo que transmite la defensa. Cuando un portero no da seguridad, defiendes de manera distinta. Y creo que... Vamos, yo no me creo que vaya a jugar Adrián San Miguel. Mira, No te lo creo. para No me lanzar... creo. Pues en todas las previas de compañeros de Sevilla le dan como titular, ¿eh? Sí, puede ser. Para pero- Tú te estás algo- acordando de Marco Llorente, ¿no? Sí, para Claro. lanzar algo optimista al cielo, aunque hoy vengo de verde también, Adrián San Miguel fue el portero de la victoria 2-3 del Atlético en Anfield, Los 2 goles de Marcos. que no fue hace, bueno, ya fue hace tanto, Sí. pero fue una gran victoria. De vez en cuando, pues el Atlético de Madrid ofrece ese tipo de Tú querrías que situaciones. jugara Adrián, ¿no? Yo quiero que juegue bien el Atlético de Madrid, Ay, ay, ay. pero a ver, Sergio, pero escucha una cosa, si es que en el Atlético de Madrid, el mayor enemigo hoy del Atlético de Madrid Es el O sea, Atlético de como Madrid. es el propio como Atlético de ganéis Madrid. 0-1 con una pifia de Adrián San Miguel, mañana Bueno, vienes aquí aunque vale. hayas ido al dentista. Bueno, pero si vengo con la baba... Me da igual, solo por eso. Yo o sea, solo que digo- los rivales también juegan, Sí, está que muy yo- bien que ser yo crítico sé- con uno mismo. Sí, pero vamos a ver, esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Habitualmente el equipo más potente es el que más tiene que demostrar, sobre todo porque tiene más presupuesto, porque tiene mejores jugadores y porque se supone que el que tiene que ganar la Copa del Rey sí o sí es el Atlético. Para el Betis sería un gran premio, para el Atlético, visto la temporada que está haciendo, es una obligación. Yo puedo decir que juegue Adrián porque me guste más o menos, pero si Julián se vuelve a quedar solo delante de un portero y no la tira a puerta, me da igual que estés tú o yo en la portería del Betis, porque si la pelota no va entre los 3 palos, no va a ser gol. ¿Crees que Lukman, que en principio va a ser titular, va a cambiar muchas cosas en este Atleti? Con que regatee una vez, con que haga un regate una vez, ya cambia el Atlético de Madrid, porque no he visto a nadie regatear en el Atlético desde que se fue Carrasco. Hombre, Juliano. Pero Juliano, velocidad, no, pero- Juliano regatea por velocidad, igual que Marcos, que hace un giro sobre su propio eje y sale por potencia. Pero digo regatear, digo de Vinicius, por ejemplo, se echa la pelota para un lado, regatea y se va. Mbappé, por ejemplo, regatea por velocidad. Yo quiero ver un regateador. ¿Va a funcionar Lukman en el Atlético de Madrid? Pues yo ahora ilusiona? mismo... Es que ahora mismo estoy muy desencantado con el Atlético Ya de veo. Madrid. A vosotros, Lukman, que tenéis, o sea, ¿creéis que va a dejar, no sé, muchas cosas ya desde el primer día en el Atleti? Debería. Para cómo está el Atlético de Madrid, Lukman es un jugador que ha demostrado en Europa ya que no solo tiene regate, además tiene bastante gol, es muy potente y yo creo que es un jugador que debería aportar desde ya, pero ya sabemos que en el Atlético los nuevos hay veces que les cuesta entrar y bueno, vamos a ver si le consigue cambiarle un poco la cara. Yo creo que un jugador poco puede hacer si están todos con la flecha para abajo. Entonces no es fácil entrar en dinámicas cuando un equipo no funciona. Tú puedes aportar mucho, pero si el colectivo está mal, y desde luego eso es significativo. Cuando todos están mal, yo siempre digo que igual hay que mirar un poco a ver por qué están todos tan mal o muy lejos de su mejor forma. Porque llega Baena aquí, empieza muy bien, es un jugadorazo y de repente pues parece que se ha olvidado jugar al fútbol, porque Julián Álvarez parece
que tiene menos gol que Papadopoulos, porque es que es así. Tienes razón, la racha No, es así. que me ha hecho gracia la comparación. Hombre, Papadopoulos. tampoco decir que Papadopoulos. todos, o sea, me refiero, el ejemplo, fíjate, el ejemplo de Julián lo compro, el de Baena no te lo compro. Porque salvo que Simeone le sacase el apéndice a bocados al principio de la temporada, pero que eso creo ya que fue no. hace tiempo. Sí, pero 2 lesiones musculares y una apendicitis de 2 meses de baja pueden influir, te pregunto, Alfredo, en el rendimiento de un jugador. Sí, pueden influir, pero yo creo que en el Atlético es que jugadores están bien. Barrios, Pubil, Barrios, Janko. defensivos casi todos. Bueno, perfil defensivo. pero Pubil es talentoso con el balón. Debe Fíjate, ser que Simeone no le ha enseñado a tirarla fuera, sino que le ha enseñado a controlarla e ir en me estás dirección. diciendo 3 jugadores de una plantilla de 25, ¿no? Bueno, O 24. claro, pero por eso el Atlético está mal. Pero Claro, yo te digo, a Julián, si lo hubiese conocido solo este año, te digo, oye, pues no encaja con el Cholo. Pues que el año pasado metió 35 goles con, el Cholo Simeone. Sí, pero Entonces, bueno, te quiere decir que tú también tienes que potenciar, si no es normal que esté así Julián. Te digo Igual tiene que otro, pasar por el Sorlo. banquillo, Sorlo te igual estaba tiene- bien hasta el golpe del otro día. Llevaba Sí. 6 goles en 8 partidos. Sorlo- Si un delantero marca goles con menos calidad que el otro, A ver, Ya, pero hombre, pero yo te digo a nivel colectivo, el Atlético no transmite. que No, eso es verdad. O exactamente, sea, pero no que- es un equipo que no le ves que tenga. Bueno, ahí una está idea que hemos clara, habéis dicho que- 3 que va a ganar el Betis. Eso es. Sí, Pero sí. que el Atlético de Madrid no esté mal con el Cholo Simeone tampoco quita de que haya jugadores que todavía le están costando entrar en ese rendimiento físico pleno, ¿no? Vamos, hay que ver, por ejemplo, Nico Williams y Lamine Yamal, que ahora estamos viendo la mayor versión de Lamine Yamal, que ya ha recuperado de esas molestias en el pubis, era, ¿no? ¿En quién estás pensando en el Atleti? Cardoso. No, Se ha vuelto a en lesionar. En Baena me refiero, que o Bueno. sea, ese tipo de lesiones que son muy musculares no son fáciles de resolver. Hoy lo Yo creo que a hablaba- Alex Baena le va a venir muy bien la llegada de Lukman para jugar más Sí. centrado. Johnny Cardoso se ha quedado en la convocatoria. Yo ya empiezo a dudar de si este jugador va a servir para el Atlético de Madrid, porque si no juegas, No, pero Es que están dando una espiral. Claro, es que ni para el Atlético ni para ningún equipo si sigues lesionándote cada 2 semanas. Ha tenido problemas en el tobillo que le dejaron fuera hasta un partido ante el Barcelona, que justo se le cae en la rodilla y se le mueve otra vez el tobillo. Fuera otra vez. Creo que ha estado más de 2 meses fuera sin jugar Cardoso, más la nueva recaída. A mí es un jugador que me encanta. Para mí, me dices, dentro de unos años, con o sin Simeone, ¿cuál sería el centro del campo del Atlético? Si soy optimista, Barrios, Cardoso, Mendoza, a nivel juventud, progresión, me gustaría que fuesen. Pero si Cardoso sigue así, es que aunque venga Guardiola fusionado con Luis Enrique, con Klopp y con el mejor Simeone, si no puede jugar tu pero jugador, no... sin Cardoso el Atlético de Madrid tiene un 11 buenísimo Sí, y a mucho mejor que el del Betis. El 11 de hoy es para Vamos, ganar bien el vamos. partido, pero es que este Atlético de Madrid, te repito, hasta a mí, que sabes que suelo ser optimista y que he estado en situaciones peores con el Atlético de Madrid, vengo y te digo que creo que gana el Atlético. Pero es que yo he cambiado de lema porque se lo han ganado ellos. Y me consta que no les gusta escuchar estos medios de comunicación, no de mí en general. Pues chico, gánatelo. En vez de No, contestarle no habrá que hacer lo que ha hecho la Real, por ejemplo. llevar una mala temporada en Liga, No, pero que ha hecho la Real para mejorar. echar ahora al entrenador. Cambiar de entrenador. Pero también cambió este año con Imanol, ¿no? Echó a Imanol y empezó muy bien. ¿Cómo que empezó bien? Hombre, Está siendo irónico ¿qué que hizo lo empezó mal primero? con ¿Qué hizo Sergio. lo primero? Bueno, Echar a yo Imanol. lo que te digo es que... ¿Y quién vino? Pero Sí, vino el de uno que era de la cuerda de Imanol, que es Sergio Francisco, Y fue que fatal. no cuadró. Bueno, sí, fue fatal, pero ahora ha llegado un señor que le ha cambiado completamente la cara a un equipo que, desde luego, yo creo que tenía más recursos de los que estaba demostrando. Pero si me pones Cosa el que ejemplo de la que me Real- parece como el Atlético de Madrid. Pero si me pones el ejemplo de la Real de hay que cambiar el entrenador, no me puedo ir a ahora, que es la cuerda buena. Me voy a lo Yo te digo primero, que lo inicial. cambiaba Hecho a a mitad de Imanol, temporada. desastre. A mitad de temporada. Sí, pero que el primer cambio de entrenador que hizo le salió fatal, David, por eso están como ¿tú están. crees que con Apolo Simeone ya no va a ser intocable? A ver, es que yo creo que Simeone, yo te lo dije a principio de temporada, yo creo que puede que Simeone sea su última temporada. Yo Pero creo que si lo mismo el te año que estaba viene no está con preguntando, Apolo. David, ¿qué opinas tú de que si crees que pudiera ser una solución? Yo, si todo sigue así, la solución es que llega Apolo, levante la alfombra y salga todo, incluyendo, si es así, al Cholo Simeone. Pero, y lo he hablado muchas veces con Luis, con Ignacio cuando viene, con Sergio, con vosotros, hay jugadas que quizás son de posicionamiento. Hablamos de Baena, hablamos de Julián, pero yo lo que estoy viendo de Baena, lo que estoy viendo de Julián, lo que estoy viendo de Almada, que el otro día en el minuto 50 como titular estaba echando el bazo en el campo, yo creo que eso en concreto no es del Cholo. El Cholo tiene culpa de muchas cosas, entre ellas la mentalidad fuera de casa que no la cambia. Pero cuando veo a Julián quedarse delante de la portería y caerse, porque en el Metropolitano se cayó hace 2 partidos, Sí, oye, pero- eso no Alfredo, le puede te doy echar paso la a ti, culpa ¿eh? al Cholo. Yo creo que con la llegada de Apolo
lo del discurso de con ser tercero nos vale y Simeone va a seguir pase lo que pase, me parece que va a cambiar, ¿eh? Sí, ya creo que ha quedado claro. Y es algo bueno para el Atleti. Y para Yo Simeone. creo que Mateo Alemany además viene para eso, para ser el pilar del proyecto y luego ya veremos. Y en los primeros meses ya la ha tenido con Simeone. Sí, pero yo es que, escuchando a David, la verdad es que es algo que ahora mismo es casi único en el fútbol. El caso del Atlético de Madrid es inédito. O sea, en ningún otro club se tendría... O sea, se dice, se hace de todo menos echar al entrenador. O sea, eso en el fútbol actual no pasa. Pasaba antes mucho en Inglaterra. Imagínate el miedo que le tiene la afición del Atlético a los que están por encima del Cholo Simeone. Sí, claro, pero digo que es algo que es una mentalidad única la de los aficionados del Atlético de Madrid. O sea, en todos los clubes del mundo, si algo no va bien teniendo una plantilla para hacer más, el primero que se va es el entrenador. Yo estoy convencido, Alfredo, que si el Celta, por ejemplo, hubiese ganado lo que ha ganado el Atlético de Madrid en los últimos años, tú te sentarías ahí y seguramente, como defiendes a Yago Aspas, defenderías al técnico, a Diego Paulinho Simeone. Sí, pero esto es fútbol y al final sí tú puedes haber ganado mucho, pero el pasado no vale de nada. Si tú estás en el presente y no estás dando con la tecla año tras año para conseguir que tu equipo alcance unos objetivos, en el fútbol lo que se hace es cambiar de entrenador. Se han traído otros jugadores, se ha vuelto a fichar otros jugadores otro año y otro año más. Pero ¿tú crees que la dirección deportiva del Atlético de Madrid, con, por ejemplo, el mercado de invierno que ha hecho, que es decir, que ha estado con 16 futbolistas de campo hasta hace nada, que ha parcheado todo el equipo, porque hay partes del equipo que están parcheadas. ¿Tú crees que se merece la confianza para quitar lo que es el escudo de Simeone de la ecuación? Entonces me estás diciendo que la culpa es de la dirección deportiva. No hay plantilla para más. No, de la dirección deportiva no. No hay plantilla para más. Hay plantilla para más. Este debate ya lo he escuchado tantas veces. Claro. Luego está el otro lado, que es el Valencia, que cambia de entrenador cada muy poco tiempo y otra vez suena que Corberán a lo mejor le echan. Sí, a ver, yo creo que lo que está pasando un poco en Valencia es que ya no saben a quién apuntar. Y yo creo que el máximo responsable, una vez más, porque es así, es Peter Lim. O sea, el desastre que hay en el Valencia está originado por el que controla el Valencia, no por el que controla el equipo. O sea, Corberán puede hacer magia potagia, pero si no le traen un lateral derecho o no le traen un central competente o no le traen un extremo capaz de poder regatear, aunque sea una unidad de jugador. Danjuma ayer no se fue de nadie, Alfredo. No se fue de nadie. Hubo un casi Danjuma no se fue de nadie. Sabel, creo que es. Y Danjuma, vamos, yo creo que Fulquier renueva porque lo pide Corberán. Yo creo que el Valencia tiene bastante mejor equipo del que está mostrando también. Renueva Fulquier no porque lo pida Corberán. Eso he leído yo. Pues no, lo renueva a Fulquier porque ya tienes a un lateral derecho y no se quieren gastar la pasta en otro lateral derecho. Bueno, que luego al club le venga bien también. Es que fíjate, has fichado a Guido, has fichado a Sadik, se ha dicho tantas cosas. Núñez, hoy Ron Gurley, que ha comparecido en rueda de prensa para hablar del mercado de invierno y demás, cuando vino en mayo del año pasado, dijo que el objetivo del Valencia era pelear en Europa. ¿En qué posición está ahora el Valencia? ¿Está para Europa? ¿Está para Europa? Está para Europa. Pero para mí tiene plantilla para más. ¿Está para Europa? Totalmente, Sergio. Que Peter Lim sea un inepto, que lo sabemos todos, está claro. Pero no es un inepto, es una mala persona. No, lo que sea. Es una mala persona. Eso es peor aún. Eso sí, es una mala persona. Me está superando, por lo menos. Inepto no es, porque cuando llegó al Valencia fue el cuarto millonario del mundo. Vale, el cuarto. Bueno, o sea, no creo que sea un inepto por ser el cuarto millonario del mundo. Es no poner un duro y sacar el máximo rédito económico al Valencia. Pero me refiero que yo creo que tú ves la plantilla del Valencia y cómo se ha reforzado en invierno con el fichaje de Guido Rodríguez, un jugador que era fundamental en el Betis, que es un mediocentro que ya le gustaría tener a muchos equipos europeos, incluidos el Celta, con el fichaje de Sadik, que era un delantero que todos pedíais en Valencia, el fichaje de Unai Núñez. Creo que el Valencia... Unai Núñez no sé si es para decir algo bueno o malo. Bueno, pero tienes fondo de armario, depende de cómo se ponga la bota. Pero me refiero que tú ves a Danjuma, ves a Pelú, o sea, yo creo que el Valencia, Luis Rioja, tiene equipo para hacer más. Lo que le falta al Valencia ya no son jugadores de calidad. Lo que le falta al Valencia es unidad. No hay unidad. No hay unidad. Pero eso ya no es plantilla. Yo recuerdo el año en que ganamos. Psicológicamente la unidad. No, es culpa pero de que la falta unión plantilla. en que entre el jugador. Bueno, una pausa, venga. Aquí estamos en Fútbol de Radio por terminar con lo del Valencia. Y que lo sepa la audiencia, estaba diciendo que falta unión en el equipo en general. Entre los jugadores. Sí, mira, yo ayer me acordé, o sea, con todo esto que voy a decir es salvando evidentemente las distancias. Me acordé de la última vez que el Valencia peleaba por llegar a una final de Copa
y por no descender, que fue en la 07-08 cuando ganamos la final de Copa 3-1 al Getafe. Tú veías el equipo del Valencia de esa temporada y ves el equipo actual, puedes encontrar, entre muchas comillas, similitudes, porque la línea defensiva de esos dos equipos eran un Cristo. Pero ¿qué había? Había unidad. Había una cosa que era, yo sé que si le pego un balón medianamente bueno a mi centrocampista o al de la banda derecha o izquierda o al delantero, me van a hacer cosas. Bueno, hay que tener aquí Villa, exactamente, por eso Joaquín he dicho estaba todavía, Villa, sí. Joaquín. Bueno, Joaquín es que no jugaba por Koeman, ¿no? y Silva demás, estaba. por eso decía que era un poco Cristo equipo. Silva estaba también. Cualquier tiempo pasado del Valencia es mejor. Claro, pero es que ahora tú pegas un pase y es cruzar los dedos a ver si a Fulquier no se le rompe el cruzado por hacer una carrera medianamente buena. Para que sepas la oportunidad que perdisteis ayer. Enfrente no estaba ni el Betis ni el Atlético de Madrid. Estaba el Athletic Club de Bilbao, que está en su peor temporada desde que yo tengo memoria. Si tú haces la comparativa, jugando con chavales, muchos de ellos que les habíamos visto jugar. El central, ahora mismo se ha olvidado el nombre. Sí, el Selton que había empezado a jugar. Monreal, Nico Serrano. Que fue el mejor. Nico Serrano me gustó mucho. Si hacemos nosotros, antes habéis que no hecho... estaba enfrente de la naranja mecánica, Luis. Pues antes habéis hecho la comparativa de los 11 del Atleti con el del Betis. Y decís, joder, es que sale ganador el Atleti. Ayer sale ganador por 11 del Valencia. Pues ya está, todo dicho. Pues por eso. A ver, un apunte rápido y vamos con el Madrid. Lo primero, David, preguntarte por el Real Sociedad ayer, a la vez 2, Real Sociedad. Era penalti. 3. Hemos visto jugadas surrealistas en esta Copa. Lo del penalti no lo habéis visto ninguno, ¿no? No, jamás. Lo de que le quiten la camiseta y no pueda haber un jugador, ¿no? Sobre todo porque nunca llega a pasar de la cabeza, por lo tanto no se queda tan evidente que... Fue muy cómico, ¿eh? Fíjate que no quieren pitar agarrones, pero a este no les quedó más remedio. Pero tuvo que intervenir el VAR. Claro, sí. que es alucinante. Es que ese es lo que tenemos que sacar en claro de aquí. Es que si no hay VAR, pasa lo que... Mira, hablando del Valencia, hay una eliminatoria Atlético-Valencia en el que a Zikic Juanito le arranca la camiseta. Y no pita un penalti. No lo pitó, y eso lo reconozco. Ni me lo saque. Fue a favor del Atlético de Madrid. También te digo que en ese partido hubo 10 ocasiones de gol. Sí. Y las 10 fueran de un equipo. Sí. Pero me parece evidente que tenemos un problema muy serio. Si este tipo de penaltis los tiene que revisar el VAR, es que le coge, le tira. Es como un juego cuando eras pequeño, ¿no? Te tiro de la camiseta y además el jugador se queda de forma muy inteligente con la cabeza tapada como diciendo, ya, aquí ha pasado algo, aquí tienes que revisarlo. El antifaz, se lo puso de antifaz. Takar, que ya lleva unas cuantas acciones de... Sí. Terrible. Bueno, contra el Celta se autoexpulsó en una entrada. Sí, pero la Real está pudiendo con los errores del central, ¿eh? Hombre, porque luego falló el penalti el Alavés. Porque ayer, claro, con 2-1 fue un momento clave. Falló el penalti, que era 3-1 a falta de 20 minutos liquidado. Y fíjate lo que es la psicología en el deporte, en el fútbol en particular. Pero a Matarazzo le está saliendo todo. Todo bien. Todo. O sea, ha tirado la moneda vuelta, 8 veces al aire y las 8 veces ha salido cara, Todo bien. Todo bien, porque es verdad, el día del Barcelona tiene mucha suerte, el día del Celta que hace un esfuerzo increíble el equipo, pero también en Osasuna, que va perdiendo 0-2. No, el día del Atlético, Gallagher falla una delante del portero con 0-1, era el 0-2 y se acababa la... Y además era su primer partido o su segundo partido. Oye, pero Guedes, ahora que hablábamos del Valencia, Guedes parece el del Valencia. Sí. Lo que es la confianza, mira, lo escuchaba en el informativo, no sé quién lo decía, no sé si era Oyarzábal, ¿no? No, era Alex Remiro. Alex Remiro, que decía la confianza que tenemos, ¿no? Las dinámicas, que a veces es muy importante, por eso hay en ocasiones que el cambio de entrenador es necesario, porque estás en una dinámica en una espiral tan negativa que incluso los jugadores se creen peor de lo que son o no dan el rendimiento que dan, ¿no? Y ese es el caso de la Real, que yo creo que ha perdido mucho con respecto a otros años. De hecho, ahora mismo encima no tiene a Cubo, que es el sino en las primeras jornadas, pero tiene mucho más de lo que está mostrando. Susic pasa a Óscarson. Es que es impensable hace nada que un tipo como Susic de esa asistencia de Óscarson marque. Pero lo de Óscarson, tuvo suerte porque es debajo de las piernas. Bueno, y yo no sé dónde iba ese remate. Yo no sé si iba afuera, o sea, fue... Yo creo que ese chico tiene... Por eso digo lo de la suerte, que tremendo. Sí. Ese chico define... Fíjate que he visto delanteros que definen muy mal, que se ponen muy nerviosos. Pero lo de ese chico, lo que pasa es que ayer la flechita arriba de la Real hace que esa pelota toque en el portero y entre. Igual ahora es como el bote de ketchup, cuando no sale y aprietas y sale todo seguido, ¿no? Que a veces los delanteros son así, que necesitan eso. También un delantero viene a la Liga Española, un delantero
de fuera, ¿no? De un delantero nórdico que viene. Pagaron mucho dinero, vikingo. Sí, claro. Y al final, pues es lo que digo, un delantero pierde la confianza y bueno, ayer ya yo la va a fallar y la metió porque hizo paintball con la pierna del. Me está pasando en la red social, igual que me pasa con el Barcelona, que da igual quien juegue que lo va a hacer bien. Sí, total. Esto es lo que son las tendencias. Por cierto, ya si quieres terminar con la Copa del Rey, solo pido que no hace. Yo veo favorito al Barcelona, creo seguramente que la vaya a ganar el Barcelona, solo pido que no le sigan echando un cable cuando lo necesite. Pero el otro día vi el partido contra el Albacete, hay un pisotón que era segunda amarilla a Cancelo y no ocurre. Si el Atlético de Madrid vuelve a ser el Atlético en el que yo creo y pasa hoy y toca en la final o en semifinales contra el Barcelona, por favor, que no sigan ayudando al Barcelona, que sabemos que es el gran favorito a los títulos aquí en España, pero no hace falta echarle un cable todo el rato, que es que me preocupa mucho pues pasar. Y al final voy a acabar diciendo que pasa el Atleti. Pasar y que el Barcelona se te cruce y te vuelvan a hacer alguna cosita. Cuidado, no vayas a decir lo que piensas. Yo solo quiero que se acabe la temporada. A ver, sí. Os quiero preguntar por Endrick o Endricky. Que es que cada vez que juega el Lyon, marca Endrick. Bueno, también lo hacía Mariano, ¿eh? Ya. Bueno, ahora decir lo que queráis. Es que Mariano no era mal delantero, ¿eh? Son 5 goles en 5 partidos. Pero nada mal delantero. ¿Qué queréis decir, marcó Endrick? un golazo, ¿eh? No. El recurso que se saca... ¿Jugasteis al PES United? Sí, hombre. Pues un tuit diciendo, desde Adriano en el PES United, que tenía 99 en disparo, es que no veía una zurda igual. Es un qué torpedo. potencia. Sí, es un muy buen torpedo, equipo ese. Adriano, Ibrahimovic, Zanetti, Dejan Stankovic. Son palabras mayores, por favor. A ver, ¿qué queréis decir de Endrick y de lo que ha hecho el Real Madrid cediéndole? Yo creo que no se hace justicia hablando de Mariano, porque es como luego la carrera de Mariano ha ido en picado. Parece que puede marcar cualquiera 25 goles en la Liga Francesa y no es así. De hecho, solo hay que ver los jugadores que han pasado por la Liga Francesa y que no es una liga de granjeros, como muchos dicen, ¿no? Ha mejorado mucho. Y de hecho el PSG este año está teniendo dificultades para liderarla, ¿no? Y Mariano, por terminar con el tema de Mariano es un excelente delantero. Fue un excelente delantero. Está apartado, por cierto, del Alavés después de haberles engañado el pasado verano. Sí, pues está apartado porque, hablando de la Copa, era un partido de Copa y dio los petos de titulares suplentes, ya sabes, y como no le dieron el peto de titular, cogió y decidió Mariano que para él el entrenamiento había terminado. Y se fue al vestuario pues a subir unos TikTok y a chatear. Bueno, entonces tú dices que con Endrick la conclusión es que se está exagerando. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo no le quitaría mérito metiendo a Mariano, sino que tiene precisamente, además llegar a mitad de temporada un equipo es difícil y ha llegado y ha tirado la puerta y además jugando por una posición que creo que le viene muy bien, porque lo malo que tiene Endrick para jugar de 9 es que su altura, es decir, no es un delantero que las pueda bajar. Pero el Lyon no está jugando delantero, está jugando en banda, ¿eh? Por eso te digo que encima está jugando la posición en la que yo creo que le deberían haber dado bola mucho más. Xabi Alonso, la poca que le dio contra el Getafe, por ejemplo, jugando por la derecha, lo hizo muy bien, porque es un jugador que se mete para adentro y con el cañón que tiene y la facilidad para el gol puede ser súper útil. Creo que ha sido un error, uno más de los que cometió Xabi Alonso, no darle oportunidades a un jugador que es patrimonio del club cuando estás en una posición además que curiosamente has probado a Camavinga, a Tchouaméni, a Camavinga, a Bellingham, a Güler, a Rodrigo, a Mastantuono, o sea, no encontrabas ahí una pieza y no diste oportunidad a un chico que yo creo que se las merecía, vamos, lo está demostrando, así que yo me alegro mucho porque creo que ha trabajado bien, en ningún momento se ha quejado y ha llegado allí y se ha convertido en ídolo y ayer fue tendencia mundial durante varias horas Endrick. Y el gol que marca ayer, de verdad, si no lo han visto nuestros oyentes, que se lo pongan porque es un recurso. Va por el centro de la portería, pero va tan potente el disparo que el portero no le da tiempo. Y el recurso de la punterita que mete para deshacerse del defensa y sobre todo esa capacidad que tiene, que lo tienen pocos, es un recurso de gran delantero, que es cómo arma la pierna en espacios tan cortos. Yo creo que el Madrid hizo bien en cederlo porque en el Madrid no tenía hueco. Luego yo creo que... A ver, Alfredo, ha podido mejorar la Liga, pero no es ni punto de comparación con la Liga Española. O sea, pero el gol se tiene o no se tiene. Rivales del... El gol se tiene o no se tiene. Vale, pero los rivales de la Liga francesa no son era un tronco cuando marcó, creo que 8 goles en un partido sub-19. Que parece mentira, pero es que es el Real Madrid
y el Olympique de Lyon, que no son dos equipos para nada iguales, por mucho que la historia... Nadie dice que sean iguales. Pues por eso, pues la Yo, de hecho, exigencia no te digo- de jugar en uno y en otro no son la misma. Yo, de hecho, considero que es un acierto cederle. Porque la directiva, a pesar de que iba a cambiar de entrenador, ¿Has dicho que era un error? No, digo que fue un error de Xabi Alonso no ponerle. No me has escuchado, hay que escuchar un poco, Luis. A ver, y también respetaos. Dije Todos amigos, que Xabi Alonso cometió un error, uno de los muchos errores que cometió, pero el Madrid, que ya lo explicamos aquí, le decía ceder porque a pesar de que van a cambiar de entrenador, estaba tan mal de confianza Enrique que pide salir y el club considera que lo mejor para él es que juegue regularmente. Iba a salir ya el pasado verano, antes de que Xabi Alonso le pudiera dar o no minutos, pero se lesiona porque se iba a ir a la Real Sociedad. De todas Claro, maneras, pero es lo que te digo, que la el cesión club- está bien. No, pero lo sí, que quiero decir es pero que el club ya pensaba entonces que no tenía confianza suficiente porque iban a cederle a la Real Sociedad. Sí, pero y entendían que estaba bien apostado por Gonzalo y no por Endrick. Sí, Porque no se pueden quedar todos. no se puede quedar todos, pero claro, Endrick, lo que mucha gente igual no pensaba es que podía jugar por la derecha. Claro, ay, pam, pumba. a Xabi Pueden jugar Alonso. todos, pero el palo le tengo que pegar, porque si no, no... A ver, ¿puedo ir? Voy. Sí. A ver, yo con el tema de las cesiones, no solo con el Real Madrid, siempre creo que hay mucho ventajismo. Primero, si Endrick no jugaba en el Madrid sería por algo. Si Endrick tirase la puerta con una patada, estaría jugando en el Real Madrid. Por lo tanto, la cesión era necesaria. Es que Si entonces David, pero- perdona, entonces los entrenadores nunca meten nunca un error. Nunca se equivocan. Bueno, y Xabi Alonso y Simeone no son el anticristo los dos. ¿Cómo? Que Simeone y Xabi Alonso, a los que atizas continuamente, tampoco son el Yo anticristo. a Xabi Alonso le defendí, vamos, cuando le fichó el Madrid me pareció un Vale, excelente pero déjame, fichaje, pero si vamos a ir por un camino parecido. No, lo que quiero decir es, si un jugador es que como no juega será que no vale, pues entonces no tenemos nada que analizar, nos levantamos. No, pero vamos Bueno, yo a- tengo una cosa que no, analizar pero y la voy a terminar. Había una razón y se llamaba Kylian Mbappé. Pero que puede jugar por la derecha, Enrique, por la derecha, Enrique, hace puede 2 jugar por semanas la no lo derecha. sabíamos. Sí, Hace 2 jugó semanas contra no el lo Getafe unos sabíamos. minutos y los hizo extraordinariamente David, bien. termina La lo que quieras idea, decir. la idea del Real Madrid es cederle para que se salga en el Lyon, la reviente en el Lyon y luego te lo traes. Por lo tanto, está saliendo bien. Es que muchas veces hablamos, no. Es que fíjate, no está saliendo bien esto, le tenían que haber dejado. A ver, el objetivo del Madrid con esta cesión era que la reventase en el Lyon. ¿Lo está haciendo? Sí. Pues bien, el Real Madrid lo tendrá mejor el año que viene. No es un error de Xabi Alonso, es un acierto. Si es que es un acierto de Xabi Alonso, vale. no O sea, lo ha puesto, lo cede. Y fíjate ahora. A ver, la cesión yo creo que era la Son mejor dos cosas solución diferentes. para Endrick, para el club. Le está yendo bien y luego también hay que tener en cuenta que es que juegan 3, aunque en el último partido jugaron 5 delanteros con Arbeloa, que es algo raro, pero lo normal es que como mucho sean 3. Mbappé y Vinicius lo juegan todo. Absolutamente todo. Solo queda una posición, porque además como van a jugar los 90 minutos, solo queda una posición y ese jugador que se vaya sustituido y el que entre en su lugar. Vale, podría jugar Endrick por la derecha, pero es que para esa posición está Rodrigo, que también quiere jugar, Brahim, que quiere jugar, y luego habría que decirle al club que si quieres apostar por Endrick y ya no te sobra el dinero, no te gastes 63 millones de euros en un jugador que juega en la derecha. Es que también hay un overbooking que es lógico que el entrenador diga, oye, no puedo poner a todos. Sí, ya digo, a mí la cesión me parece excelente, pero tampoco le matemos a Xabi Alonso por no haber puesto a Endrick. La pregunta es, ¿consideras que le podría haber dado alguna oportunidad más a Endrick? Yo lo veía más el año pasado con Ancelotti cuando no estaba más tan tono, O sea, que y tú- Rodrigo no era ni la sombra de lo que es este año. Hombre, Rodrigo hasta que entró otra Claro, vez. bueno, pero al menos ha sellado Veda. algo la patita, pero es que el año pasado... Sí, no, pero digo que le ha costado hasta hace poco. O sea, yo creo, sinceramente, que cuando tú pones a Camavinga por la derecha o pones a... Jugó un hasta partido a la Valverde- derecha. Sí, bueno, pero porque no encontraba a Bellingham por la derecha, creo, sinceramente, yo no te estoy diciendo que le haya dado 50 partidos, pero hombre, igual que hizo contra el Getafe, que le dio 20 minutos, ponle 4 partidos seguidos dándole la oportunidad saliendo desde el banquillo como revulsivo, porque lo hizo además muy bien contra el Getafe. Yo creo que fue unos minutos de los mejores Bueno, que salen un jugador desde el banquillo. Seguro que seguiremos hablando de Endrick porque va a marcar muchos goles y Será volveremos a bueno hablar para el de él. Real Madrid, volverá más hecho, volverá para disputar Y yo creo que en esa puesto carrera, central. Endrick y Gonzalo, que son, digamos, los dos caballos, digamos, de Pero hay una diferencia, de mismo Sergio. tamaño y de mismo precio, digamos, ¿no? Va a ganar enteros Endrick porque va a jugar más. Y Gonzalo, pues está Yo es jugando que- hasta fuera de su lugar porque no hay hueco Es más, para Pero Gonzalo. ahí, Sí. ahí lo has dicho. Gonzalo desluce jugando por la derecha y Endrick luce.
Claro, es que yo no pondría ni a Gonzalo por la derecha. Claro, es que Gonzalo pero es como 9. Pero como tienen Es que un jugar 9. Mbappé y Vinicius todo, pues es que al final no hay hueco para todos, Alfredo. Sí, Pero porque tienes Arbeloa dos ya ha dicho jugadores, que mientras sigan vivos y respirando van a Pero jugar que siempre. tienes a Rodrigo, a Brahim, a Mastantuono, 3 para esa posición. 3. Que es que el otro día, porque como no hay lugar, pone a Brahim y a Rodrigo, que no lo había visto en mi vida, a Rodrigo de interior. Sí, sí, Bueno, sí. pero porque estamos en una situación Sí, que no yo te digo digo que no. que le puede salir bien, pero Arbeloa ahora mismo, si Mbappé y Vinicius le dicen, mira, Álvaro, yo necesito que me lleves a casa a Caballito, les lleva. ¿Quién a quién? Arbeloa, Vinicius y Mbappé si se lo piden. Digo que puede salir bien, de hecho me parece una forma inteligente teniendo en cuenta cómo salió Xabi Alonso. Pero Arbeloa ahora mismo él mismo se ha expuesto a que va a hacer eso. Pero es que ese fue el problema precisamente de Xabi Alonso. Por eso, Que Xabi a mí me Alonso- parece inteligente, pero me parece también que es directamente de postrarte a los pies. Es decir, Xabi mira, Alonso, en personalidad está en vuestra Una mano. de las cosas que yo valoraba era la meritocracia. Y la perdió en el primer partido, cuando volvió Mbappé, en el primer día contra el PSG. Que volvió Mbappé y cambiaste tu manera de jugar para cuadrar, meter a Vinicius, a Mbappé y a Gonzalo, que Pues sabía eso, que eso Xabi podemos Alonso- hacerlo con Arbeloa ya. Xabi Alonso Bueno, se pero marcó un Arbeloa. Arbeloa desde el principio ha dejado claro que lo de la meritocracia, él es de jerarquías. Aquí hay dos tipos de Vale, entrenadores, jerarquías o meritocracia. Venía Xabi Alonso, ser un tío que utilizaba la meritocracia y luego es lo que hablamos. Si la jerarquía al final acaba imponiendo las jerarquías, no eres tú, pues murió sin ser Pero él. la Y al final Endricky, pues oye, ¿por qué no le das oportunidad? Porque tienes a Rodrigo y quiere jugar y al otro. Pues al final es un entrenador que te estás basando por jerarquías. Solo por aclarar, Endrick, o sea, no jugó contra el Getafe, jugó contra el Talavera 77 minutos. Contra el Getafe jugó unos minutos. No, lo acabo de ver. Míralo. Lo acabo de ver. Te lo digo yo, que jugó que salió Lo acabo de su- ver en el teléfono. Es una cosa, Le tío, acabo de que ver en el míralo, teléfono. Alfredo, No porque jugó, es raro. no jugó. Míralo. Salió en el Bernabéu unos minutos y fue de lo mejor que... El Bernabéu no ha mejor- jugado todavía contra el Getafe. Bueno, pues no sé si sería el Getafe, pero jugó unos minutos Endrick Bueno. con Xabi Alonso. Bueno, y lo Joder, segundo sí. que iba a decir, Lo si segundo más habría que importante. darle méritos, en todo caso, es a Gonzalo. Porque hizo un verano Hombre. espectacular. Era un delantero que le venía muy bien al Madrid porque era diferente a Mbappé. Y Endrick es verdad que está en una situación de, pues, ni soy alto, ni soy lo suficientemente rápido como para ser mejor que Mbappé, y estoy en una situación en la que tal, que a lo mejor la temporada que viene, cuando vuelva al Real Madrid, puede sumarse a ser un candidato Claro. a la banda derecha o a la izquierda. A lo mejor se ha ido Brahim, se ha ido porque Rodrigo. Contra el Talavera jugó a la izquierda. Claro. A mí Pues lo que me vale, preocupa ¿no? de Endrick es que Pero, llegue bien con Brasil al Mundial y en algún momento se cruce y haga un se gol. está ganando un lugar Por con eso te Ancelotti. digo, eso es lo que me preocupa, Y bueno, es verdad lo que dice Luis. Después del Mundial, en el que Gonzalo termina como Pichichi, y por el perfil que es Gonzalo, que es un rematador, pues yo también hubiera decidido lo mismo que Xabi Alonso, entre Endrick no. y Gonzalo. Y aparte que yo Endrick digo estaba Gonzalo. lesionado. Y que la estaba gente que lesionado, diga además. ahora que no pedía a Gonzalo en su día, si era todo el mundo, Claro. Gonzalo necesita No, una si oportunidad, David, puede ser el si nuevo por pedir, Raúl. es que si por si pedir, tú puedes pedir, pero claro. juegan 11. Es que si Endrick no lo hubiera reventado, nadie estaría hablando de Endrick. Es así. Que quiero haceros otra pregunta. Le ha valido 60 millones al club, eso también es importante y eso lo tiene en cuenta el club. Cuando el club paga 60 millones por un jugador, de hecho, Claro, a Zidane, lo es que pagó le por dicen. Mastantuono en pero Madrid. Por Pero que Vinicius tiene le dicen, 18 "Oye, años, ¿sabes? Bueno, Es normal. sí, pero O sea, dale yo este tipo de oportunidad. decisiones a jugadores de 18 Dale años oportunidad. lo veo muy bien. Que quiero haceros la pregunta que le he hecho a los oyentes. Mira, fue Ve- contra tu Valencia, perdón. Es verdad. ¿Veis que Alexander Arnold vaya a cambiar algo en el Real Madrid? Dicen que es Arnold, Rüdiger y Mendy los que podrían estar disponibles en Mestalla. Hombre, ¿Veis algún cambio con estos tres jugadores? a corto plazo quizá no, pero recuperar a Trent es un gran fichaje. Para mí sigue siendo un gran fichaje. No está demostrando lo que puede dar en el Real Madrid, sobre todo en fase ofensiva. En el Liverpool ya dejaba mucho que desear en fase defensiva. Pero a mí todo lo que sea que un equipo recupere un jugador además en el que has puesto muchas esperanzas, me Sí. parece una buena noticia. Es que aparte, Valverde, yo creo que a Valverde se le atiza no mal, sino incorrectamente. O sea, se le atiza porque no es buen lateral derecho. Es que yo el partido contra el Benfica dije, joder, si es que realmente no es que defienda mal, es que le dejan demasiados huecos en el medio y claro, alguien tiene que recular. Entonces muchas veces se tira siempre de los laterales. Pero estás que hablando de por eso- Valverde ahora. Sí, de Valverde. Entonces, claro, dices, claro, dejas el lateral abierto, pero porque si no te haces una superioridad de 2 contra 1 en la defensa. Entonces, muchas veces el Madrid pecaba de tener a Valverde en ese sentido, de que tenía que arreglar los errores de otros. Y entonces, por eso, pero tampoco estoy diciendo que Valverde sea aquí el mejor lateral derecho del mundo.
Pero sí que es cierto que lo que dice Minuesa, o sea, recuperar a Arnold, que es un fichaje que hizo el Real Madrid para la causa y que ha invertido un dinero y al final, pues coño, que Arnold no es un jugador para nada malo. O sea, quizás no es el campeón de Europa con el lateral Liverpool. derecho defensivo del mundo, pero joder, A mí me deja es un muchas lateral dudas. derecho al menos. Me deja muchas dudas en un delantero rematador y con los rivales siempre encerrándose, porque lo que mejor que tiene Arnold es el Bueno, pase largo. pero mira, Arnold tieso, no, Danjuma no se va a ir de Arnold tieso. Pero si es mal defensor, porque Por es mal desgracia. defensor y no puedes dar esos pases en largo porque no hay espacios, pues Arnold ya no es tan buen Minimizas futbolista. lo que tiene. Alfredo. Solo por aclarar lo de Enrique. Joder. No, porque habíamos Voy a dado un dato. dimitir. Xabi Alonso solo dio un partido que fue contra precisamente el Valencia, le dio 11 minutos, que fueron muy buenos jugando por la Del derecha. que el Madrid saca un montón Tan de buenos que ni pecho, te acordabas madre de contra mía, quién o sea, fue el rival. o sea, jugó mejor vi el el Talavera partido. que el Valencia, vamos. ¿Cómo? Que jugó mejor el Talavera contra el Madrid que el Valencia. O Los sea, ya únicos solo minutos dice que eso. jugó por Es la que el Madrid derecha, saca sí, un pero, pecho. a ver, jugó por la derecha, El sí, mejor sí. partido Sacó contra el Valencia. Claro. Nada, Andrés malísimo, malísimo. No, pero No, pero si Arnold, nadie dice Arnold. que. Arnold, pues hombre, yo creo que Arnold le puede aportar mucho al Madrid, sobre todo porque, aunque tú creas que en defensas contra bloques bajos Arnold no puede hacer nada, Arnold con esos cambios de orientación ya solo en salida de balón te hace que tengas que estar mucho más atento y con las alturas de la defensa muy controladas. De hecho, yo creo que Arnold, el partido que jugó, creo que fue en Bilbao. Sí, con la defensa del Bilbao muy Sí, adelantada. ahí está adelantada y es verdad que ahí tienes más espacios. Pero ya digo, Arnold, independientemente de que lo que mejor que tenga son esos cambios de orientación, es un tío que percute mucho más la banda que Fede Valverde, es decir, con bloques bajos te va a venir mucho mejor que Valverde. Y además, aunque defensivamente, fíjate, esto es curioso, no sea su fuerte, para ciertos partidos te puede venir muy bien poner a Valverde en el centro del campo para dar más equilibrio. ¿sabes? Ronda rápida. ¿Tú prefieres a Valverde lateral o en el centro del campo? Yo le prefiero en el centro del campo. Yo también. Es centrocampista y donde ha sido campeón de Champions y demás, que cumple muy bien en el lateral, sí, pero Yo en el soy centro del entonces campo- el único que piensa, a la espera de ver lo que dicen los oyentes, le veo mejor de lateral que en el centro del campo, a no ser que a su lado haya un centrocampista tipo Kroos. Entonces, ahí sí me parece mejor. Pero claro, como no hay ninguno, pues ¿Sabes dónde a me- Valverde se le piden cosas que él no tiene. ¿Sabes dónde me gustaría ver a mí a Kroos? A Valverde. Kroos, A ojalá. Kroos en el Madrid. A Valverde, de 5. De medio centro. Bueno, como eh, Casemiro. Ahí Sí, yo le veo más. sí. ¿Por qué? Porque tiene. Tiene una características capacidad para ello. Pero no le vamos a ver porque está Tchouaméni antes o Camavinga. Pero en donde no me gusta tanto es a la derecha. A mí me gusta de interior. De interior o me gustaría verle de pivote. Pero ¿no piensas que se te queda corto el Madrid sin un creador? Es que Sí, pero Valverde... es que sí, pero es que igual si juegas con 3 tendrías que tener al 5, a Valverde y a un creador. Si por eso. queréis un lateral derecho, Nahuel. O Fulquier. Vamos a recomendarle a Artifin al tobillo, es el tobillo, ¿no? De Johnny Cardoso. Sí, pero esto creo que no va por ahí. Bueno, pero el tobillo lo tiene regular Johnny Cardoso. Para el tobillo, para cualquier articulación, Artifin, que lo puedes encontrar y comprar en... Mundo Natural. Hola, buenas tardes. Pues yo, partiendo de la base que creo que Fede Valverde en cualquier sitio vale, creo que donde más rinde y donde mejor crea juego es de centrocampista. Hola, buenas tardes. Aquí desde el archipiélago de León, que Muy solo bien, cae vale. agua y agua. La posición de Fede Valverde es el banquillo, ya que en el campo no aporta nada en ninguna posición. Y solo de ser muy madridista no sirve. Muy buenas tardes. El Buenísimas pulmón del declaraciones. Real Madrid, Fede Valverde, tiene que estar en el centro del campo, frente al área, para disparar desde fuera. Gracias. Buenas tardes, Fútbol Radio. José Luis de Castellón. A ver, la posición ideal de Fede Valverde es lateral derecho. Probablemente esté en el top 5 mundial siendo lateral derecho. Centrocampista es un gran centrocampista, pero mucho mejor. Venga, hasta luego. Ha hado empate, ¿no? 2-2 No. Yo y discrepo. uno al Paridad de, banquillo. de opiniones. Yo creo que no, ¿no? Respeto. Yo creo que es solo el último ha dicho del oyente Bueno, que era lateral. Solo uno, entonces. Ha habido uno que ha dicho banquillo. Banquillo, sí. Claro. Sí, claro. Yo también lo quiero en el banquillo. 2-1-1. 2-1-1. Más vuestros 3 votos 5 y el mío 2 para el lateral derecho. Sí, que ya nos marchamos, Laura, lo siento. Mañana regresamos. Vamos, Adiós. Valencia. Adiós. You gotta step into my world.